Los templarios, uno de los misterios más importantes de la historia, más enigmáticos. Observen esta imagen. Lo que ustedes ven es el supuesto cáliz que usó Jesús de Nazaret en la última cena. Se encuentra en Valencia, en España, en una capilla que se llama así, la Capilla del Grial. Muchos piensan que lo llevaron los templarios hasta ahí y que es realmente el Santo Grial. Esta noche, en Más Allá, vamos a explorar los misterios de las catedrales, los templarios y el Camino de Santiago. Bienvenidos. Juan Jesús Vallejo. Francisco Contreras. Una noche para hablar efectivamente de un tema que ustedes nos han pedido hace mucho tiempo. Este programa, quiero que lo sepa usted, que nos ve donde esté, lo estábamos planeando desde hace 4 o 5 años. Es un programa que va a hablar de las reliquias de los templarios, del Camino de Santiago, de las catedrales de Europa y de unos misterios que realmente nos ponen a nosotros a pensar el origen mismo de nuestra cultura, de la cultura occidental. Juan G. Vallejo. ¿Por qué es tan importante y por qué nos atrae? Pienso en Dan Brown, pienso en el fenómeno Da Vinci, pienso en los miles y miles de personas que van a hacer el Camino de Santiago. ¿Por qué es tan importante? Pues es muy importante por muchas cosas, Esteban. La primera, los templarios es una orden de monjes que a la vez son guerreros, que agarran una espada, que defienden los lugares santos y que además nos dejan una serie de catedrales y de lugares que son máquinas de espiritualidad, porque los templarios son los que ponen la plata, el dinero, para arrancar con un arte que convierte a Dios en luz, el gótico. Son los grandes impulsores del gótico en toda Europa y hay un camino, que es el Camino de Santiago, donde tenemos, por ejemplo, el mayor castillo templario de Europa, que es Ponferrada, y algunos lugares marcados mágicos por ellos también ahí, como es Eunate en Navarra. Cuando se disuelve la orden, cuando acaban con ella, destruyeron prácticamente todo. Por eso quedan muy pocos sitios y merece la pena visitarlos e investigarlos. Y usted nos va a contar algo espectacular, una oportunidad para ir. Pero antes de hablar de eso, que lo hablaremos más adelante, Fran, que está en este momento allá en el Camino de Santiago, ¿por qué nos atrae tanto desde el misterio? ¿Por qué nos atraen tanto los templarios y todos sus misterios? Porque, lo decía Juanje, buenas a todos, Esteban, Juanje, un placer estar compartiendo con vosotros España, Colombia, al pie del Camino de Santiago. Lo que veis es un albergue, estoy peregrinando. Por cierto, que el cocinero de este albergue, que se llama Mario, es colombiano, me ha dado recuerdos para vosotros. Si no lo digo, cuando os vea me regañará. ¿Por qué son los templarios tan importantes o por cuál es la importancia? Bueno, lo ha dicho Juanje hace un momento. Mirar, en la Edad Media en Europa, el que era monje y el que era guerrero era guerrero. Y los templarios son los primeros en la historia de Europa y de las órdenes militares religiosas de caballería que crean el concepto de monje guerrero. Eso es uno de los principales pilares. ¿Y por qué están rodeados de tanto misterio? Bueno, hay unas razones que son prácticas, racionales. Ellos durante 2 siglos, más de 2 siglos, fueron los dueños y señores, los amos de toda Europa, el norte de África y parte de Oriente. Los amos es los amos. Ellos manejaron todo el conocimiento de diferentes ciencias, como la medicina, como la astronomía, como la astrología, como la cartografía, en un tiempo en el que la cultura, los conocimientos estaban relegados a los monasterios y a las escritorías. Y luego, ¿por qué nos atrae tanto? Porque además de esa parte más
realista, racional, práctica, de la que poco se habla y que es igual de importante, sus orígenes en sí son un misterio. Nadie sabe por qué 9 caballeros de Francia con una edad muy alta, serían muy mayores para ser cruzados, van a Jerusalén. No se sabe a día de hoy realmente el motivo, no se sabe nada de ellos durante 10 años que están al lado de la mezquita, de la cúpula de la mezquita en Jerusalén. Nadie sabe por qué se les deja ese sitio para estar, y a partir de ahí, Esteban, Juanje lo sabe también, se genera la leyenda y la historia. Ellos a día de hoy siguen cabalgando entre la historia y la leyenda, porque se les relaciona con el supuesto descubrimiento de tesoros relacionados con el mundo de las reliquias, con el Arca de la Alianza, con la Sábana Santa de Turín, con el Santo Grial. Ojo, con el Santo Grial en diferentes conceptos. Grial como copa, la copa que utilizó Jesús en la última cena, Grial como símbolo de conocimiento, Grial como linaje sagrado, descendencia de Jesús. Los templarios fueron una orden que cambió la historia, una orden militar religiosa que cambió la historia. Con ellos apareció un nuevo estilo arquitectónico en la Edad Media. Hasta el siglo XII la arquitectura está diseñada bajo el románico, y a partir de que aparecen los templarios surge el gótico, las grandes catedrales. Como se lo decía, los templarios son un mundo de enigmas y de misterios que hay para los que no tenemos respuesta a día de hoy todavía. ¿Me estás escuchando? Tenemos una nota que cuenta parte de la historia que nos estás contando y la vamos a colocar a continuación aquí en Más Allá. Es uno de los misterios más importantes de todos los tiempos. Una orden de sacerdotes guerreros que viajaron hasta Tierra Santa y consiguieron el Santo Grial, los clavos de Cristo y la lanza de Longinos, los templarios. Elementos mágicos que le darían poder sobre toda la cristiandad. Creencia que, según muchos investigadores, los llevaron a su exterminio el 22 de marzo de 1312, cuando el Papa y el rey de Francia los acusaron de brujería y actos satánicos. Acusaciones controversiales que todavía se discuten por docenas de historiadores. ¿Tuvieron los templarios conexión con el Santo Grial? ¿Los templarios siguen activos? Lo analizamos aquí, en Más Allá. Juanje, yo estaba viendo, y también Fran, estaba viendo la nota y escuchando atentamente a Fran, y uno se imagina, si los templarios estuvieran hoy en vida, serían una especie de sacerdotes con metralletas y fusiles. Correcto. Algo así, ¿verdad? Sí, no, sin era algo así. Serían sacerdotes con metralleta, efectivamente, que irían a la guerra en cuanto hubiera algún problema respecto a los intereses de la cristiandad. Así es, sí, sí. Y fueron, en parte por eso, eliminados, ¿no? O sea, fueron eliminados porque tenían tanto poder. Por el dinero. Más que porque llevaran espadas y tuvieran ejércitos, el dinero. Fueron los primeros banqueros de la historia. ¿Por qué? Porque yo estaba en Oriente Medio y tenía que mandar 100 kilos de oro, o por ejemplo seda, o toda una serie de materiales preciosos que había. Los tenía que mandar a Roma, o a España, o a Francia. Y entonces los templarios decían, muy sencillo, si tú vas por el camino te pueden asaltar. En cambio, dame los 100 y yo te doy 90 en Francia, y los tienes seguros. Entonces, claro, eso hizo que empezaran a amasar una cantidad de riqueza absurda. Y luego, además, eran muy incómodos para los reyes. ¿Por qué? Porque era un ejército que solo le tenía y le debía obediencia al Papa. O sea, era un ejército que estaba en España o en Francia o en Alemania, y el rey de Alemania no le podía decir a los templarios, oye, veniros conmigo a la batalla y tal. Decían, no, pregúntale al Papa, y si el Papa me lo dice, sí, si no, no. Y eso era muy incómodo también, muy incómodo. Fran, y crean toda una red, ¿no? Una red de lugares que se consideran mágicos. Bueno, fíjate, te matizo, Juanje lo ha explicado muy bien, pero quizás para que los espectadores lo comprendan, los templarios son algo que hoy
en Europa y en el resto del mundo es peligroso, o lo vemos como peligroso. Lo llamamos yihadismo. Los primeros yihadistas, entre comillas, de la historia fueron los templarios. San Bernardo de Claraval, quien da oficialidad a la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, es el que crea el concepto de mato al infiel y voy directamente al cielo. Eso les convierte en algo diferente a todo que se nos ha olvidado. Hablaba Juanje, hablabas Esteban del tema económico. La gran razón de su poder económico no solamente es porque, como bien dice Juanje, fueron los primeros banqueros de España, de la historia. En España, en el Camino de Santiago, tenían todo un sistema de encomiendas, de asentamientos, donde iban dando dinero a cambio de dinero, sino que su poder reside sobre todo en que ellos eran guerreros. Ellos eran las fuerzas especiales en un mundo en el que aparecía la guerra como tal. Y la guerra contra el infiel. Y todos los reinos de España y del resto de Europa les pedían a ellos ayuda y ellos recibían a cambio de esa ayuda guerrera. En España la reconquista se gana gracias a la batalla de Navas de Tolosa, y en la batalla de Navas de Tolosa están los templarios. Bueno, a cambio de esa ayuda que dan, primero en Portugal, luego en España y luego en otros países, reciben posesiones. Ojo, aquí hay un detalle muy importante. Ellos reciben posesiones que son claves. Su misión era proteger los lugares santos, los caminos de peregrinación. Y ellos se ubican en las grandes rutas de peregrinación a Roma, a Jerusalén y en el Camino de Santiago para proteger los caminos y a los peregrinos. Y allí se van ubicando en sitios estratégicos para controlar el qué. Esto está muy relacionado con el sistema financiero, banquero y la economía. En lugares donde hace falta tener agua, víveres, donde hace falta que los peregrinos, los viajeros o los caminantes tengan repuestos de zapatos, de sandalias, de sombreros. Es decir, se ponen en lugares estratégicos donde van a manejar grandes cantidades de dinero movidos por los peregrinos, donados por los reyes para proteger lugares. Y luego hay un detalle que es la segunda parte, por los cuales son condenados injustamente, de esto no hay ninguna duda, como satánicos. De satánicos no tenían nada, ni de blasfemos, ni de hereje. Ellos, además de ubicaciones estratégicas en los caminos, que daban grandes beneficios económicos, piden lugares considerados sagrados, lugares de poder, desde tiempos remotos, en España, para culturas como la celta, la íbera, la vascona, la celtíbera, donde se daba culto a la madre naturaleza, cuevas, montañas, lagos, acantilados, al sol, a la luna, a las estrellas, y ahí ubican pequeñas ermitas, iglesias, donde se da culto a los dioses del universo, porque ellos tienen una concepción espiritual que traen de Jerusalén muy concreta. Ellos están en contacto con la mística judía y la mística musulmana, y ellos descubren que los dogmas que está defendiendo la Iglesia de Roma, para los que ellos matan, se basan en antiguos cultos de religiones paganas. Un ejemplo, las vírgenes negras. Las vírgenes negras que hay en diferentes partes del Camino de Santiago y de otras partes de Europa no son sino reminiscencias a cultos a la diosa madre, como Astarte en Oriente, como Isis en Egipto, que ellos traen de forma camuflada hasta Europa. Gracias, Fran. Nos parece muy interesante lo que nos estás contando. Y nuestro equipo de trabajo preparó también una nota para hablar de las catedrales y también de uno de esos objetos mágicos que supuestamente custodiaban los templarios. Estamos hablando del Santo Grial. Se dice que los templarios lograron obtener el Santo Grial, el cáliz utilizado por Cristo en la Última Cena. Leyendas que llegan a nuestros tiempos gracias a obras como El Código Da Vinci de Dan Brown, que inspiró una taquillera película de 2006. O fueron los paganos los que declararon la guerra a los cristianos. Y no se sabe quién empezó a cometer las primeras atrocidades de esa época. Pero sí estaremos de acuerdo en que el conflicto llegó a tal extremo que amenazaba con dividir Roma en dos.
Asimismo, se ha especulado que los templarios habrían traído consigo una cabeza llamada Baphomet, capaz de hablar y predecir el futuro. También se les acusó de sodomitas, de ejecutar misas negras y sacrificar niños. Lo cierto es que su poder y riquezas parecían opacar a los monarcas y al mismo Papa, quienes los mandaron a quemar vivos. Se dice que algunos llegaron a escapar con un gran tesoro hasta América, más concretamente a la isla Oahu, ubicada en Canadá, en donde se oculta una gran cantidad de oro. ¿Pudieron los templarios cruzar el océano antes de Colón? ¿Tuvieron en sus manos el Santo Grial? Lo analizamos aquí, en Más Allá. Bueno, esto sí, señores, es un montón de información lo que acabamos de ver. Desde que los acusaban de sodómitas, que tenía una cabeza que se llamaba el Baphomet, que daba el futuro, que los quemaron vivos y que después terminaron en América antes de Colón. Juanje, es que los templarios son realmente el monstruo del misterio en la historia, ¿no? Sí, bueno, hay que poner varios puntos sobre las IES. El Baphomet es una cabeza de piedra que había en algunas iglesias templarias, y a la Santa Inquisición se le ocurrió decir que eso era un símbolo satánico y no sé qué. No sabemos qué era el Baphomet, posiblemente una representación de la cabeza de Juan el Bautista, cualquier otra cosa, no lo sabemos realmente porque no ha quedado ningún texto. Llegaron a tener el Santo Grial, muy complicado saber si realmente llegaron a encontrar la copa, no solamente con la que Jesucristo hace la última cena, sino con la que, según tradición cristiana, José de Arimatea recoge sangre de Cristo del costado. Eso es muy difícil. Sí es muy extraño que se les llame templarios porque están durante muchos años en la ruina del Templo de Salomón, y ahí sí podía haber reliquias tipo el Arca de la Alianza, ¿vale? De origen judío, cuidado con esto, ¿no? Y nunca lo sabremos. Los nazis en la operación Trompetas de Jericó en los años 40 buscaron el arca en Venecia precisamente porque pensaban que los templarios la habían encontrado. Entonces sí, son los reyes del misterio en la Edad Media, o sea, son lo máximo. Podemos hacer 20 programas como este. Fran se ríe, ¿verdad? Podríamos hacer 10 programas sin problema. O sea. Mil cosas. Bueno, antes perdonadme, eso, yo voy con un poquito de retraso, por si no... Pero espera, Fran, antes de que sigas tú, nos vamos a comerciales, ya volvemos con Fran, que nos va a contar, y le recomendamos 2 libros de Planeta de Libros. Este, de Elvira Sastre, 43 maneras de soltarse el pelo. Nos lo envía Tatiana de Planeta de Libros, Elvira Sastre, lo consiguen en cualquier librería. Y este, que está de moda, nos lo envía Penguin Random House. Es algo que le gusta a Juanje Vallejo, por eso se lo voy a regalar. Habla de la infocracia, de que ahora la democracia se está reemplazando por una conspiración extraña que tiene que ver con las redes sociales. Ya volvemos, tuiteen, porque esta noche es de templarios en Más Allá. ¿Se les quiere? Se lo regalo. Los templarios, esta noche en Más Allá. El Camino de Santiago está conectado con muchos momentos históricos y también del misterio. Los peregrinos llegan hasta el final y se encuentran con algo sorprendente como esto. Lo que están viendo es un gigante objeto llamado el Botafumeiro. Juanje Vallejo, ¿de qué estamos hablando? El Botafumeiro lo que hace es perfumar con incienso toda la catedral de Santiago de Compostela, porque tienes que pensar que en la Edad Media miles de peregrinos llegaban hasta ahí, y no es como ahora que hay hoteles con encanto y donde ducharse y demás, efectivamente, sino que para evitar el mal olor de tanta gente que llegaba hasta ahí, pues se creó este invento que es el Botafumeiro, que es un incenciario pero gigantesco, no sé lo que pesa, seguro que Fran conoce el dato, y además me adelanto para decir a la gente que vamos a estar del 1 al 14 de julio en la Catedral de Santiago. Bueno, en la Catedral nos vamos a hacer el Camino de Santiago con Fran Contreras y un servidor, y tienen toda la información en mi Twitter y en mi Facebook, @Juanje Vallejo en Twitter, repito, @Juanje Vallejo en Twitter,
y en Facebook Juan Jesús Vallejo. Y van a conocer el Botafumeiro. Vamos a conocer el Botafumeiro, vamos a conocer castillos templarios, ermitas templarias y lugares sagrados que marcaron la historia de Europa. Bueno, señores, si a ustedes les gusta todo lo que estamos hablando de los templarios, entren ya a @JuanGVallejo, porque él se va, como ya les dijo, con ustedes, los que quieran ir, así estén en Estados Unidos, Francia, donde estén, en cualquier lugar del mundo, se conectan con él y van allá y lo conocen y se van de viaje con estos dos hombres que saben muchísimo. Fran, cuéntanos por favor un poquito de esto, porque lo del Botafumeiro es una curiosidad, vimos el video, pero tiene una connotación histórica, ¿no? Bueno, es parte de los rituales que hacemos los peregrinos, o en los que participamos los peregrinos cuando llegamos después de 30, 40 días, 50 o 15 días caminando a Compostela. Cuando llegas a Compostela, antiguo centro del mundo, junto con Roma y con Jerusalén, donde supuestamente está la tumba del apóstol Santiago, llegas a la plaza del Obradoiro, entras en la catedral, veneras, das las gracias a los restos del apóstol, contemplas el pórtico de la gloria del maestro Mateo, una de las figuras más enigmáticas dentro del mundo de los gremios de constructores, los constructores vertebradores del Camino de Santiago, y en la misa de bendición del peregrino se baila, se hace danzar al Botafumeiro, que es un momento muy especial. Son casi 120 kilos de plata maciza que vuelan literalmente por el transepto, por toda la nave lateral de la catedral, que cuando estás ahí te hace sentir un montón de cosas mágicas. Fíjate, es muy curioso, nunca se ha caído, es llevado por un grupo de hombres, levantado por un grupo de hombres por tradición familiar, no todo el mundo puede hacer bailar el Botafumeiro, incluso el freno que se hace del Botafumeiro, porque va a una velocidad increíble, lo hacen con un particular ritual, agarrándolo fuertemente y dando vueltas sobre sí mismo. Es parte de los rituales, igual que postrarse entre los restos, arca con los restos del apóstol Santiago, acudir a la misa de bendición, ver el pórtico de la gloria y los secretos que hay tallados en esa obra que hizo el maestro Mateo. Es un momento único y la función práctica, como bien decía Juanje, era evitar el mal olor de los peregrinos en la Edad Media. Hoy vamos a la catedral, a Compostela o cualquier otra, y vemos bancos, vemos luz eléctrica, pero en la Edad Media no existían los bancos, no existía la luz eléctrica, había vida en las catedrales, eran lugares, calles techadas del pueblo, con trovadores, con poetas, con mercado, con títeres. Solamente en el coro se hacía el oficio religioso, y como los peregrinos dormían, muchos de ellos, en la catedral, en la parte de abajo y en el triforio a media altura, pues para evitar el mal olor se ponía incienso. Es un incienso que además se puede conseguir, yo lo tengo en casa, lo quemo mucho porque me recuerda que vuelvo al camino. Sí, y es impresionante. Yo quiero, Juanje, que hablemos un poco de ese camino y esas connotaciones mágicas. Vamos a ver unas imágenes. Y Juanje, ese camino de Santiago nos ofrece caminar hoy en día sobre el misterio. Veamos las imágenes mientras nos vas contando un poco. Sí, aquí, bueno, ese es Fran Contreras, que es el autor de la guía mágica del Camino de Santiago, que nos acompaña hoy. Y realmente es un camino que vertebró Europa, porque como no se podía ir a los lugares santos que estaban en manos de los musulmanes, ¿vale? Solamente estaba Roma. Al aparecer la tumba del apóstol Santiago, se hace que haya una gran cantidad de peregrinos que llegan desde toda Europa y se unen en esa parte norte de la península ibérica, en España. Entonces, claro, la cantidad de órdenes religiosas que estuvieron ahí, el tema de los templarios, el arte gótico, y además son lugares que muchos de ellos están hechos sobre antiguos lugares sagrados celtas. Entonces se cristianizó lo pagano, pero no se olvidó lo pagano. En el viaje que vamos a hacer, Fran Contreras y yo, del 1 al 14 de julio, ojalá podáis venir muchos de vosotros, os vamos a ir explicando precisamente todo eso, que eran lugares sagrados y mágicos antes que el cristianismo. Son lugares muy especiales, con una energía muy especial, y además donde se construyen ermitas e iglesias que son máquinas de espiritualidad, como es por ejemplo Eunate, la que hicieron los templarios. yo le quisiera preguntar a Fran,
que ha escrito una guía mágica. Ese libro se consigue en España, es un se consigue en todo el mundo. Es un bestseller. Es un bestseller, su libro, por eso está usted aquí, Fran, y me alegra mucho estar con usted. Quiero que nos cuente a todos los que lo están viendo, ¿qué lugar del Camino de Santiago es realmente enigmático y mágico? ¿Cuál para usted es uno de esos lugares? Uno. El Camino de Santiago está formado por 900 kilómetros, recorre todo el norte de España, Esteban. Juanje lo sabes, tú también lo sabes. Elegir uno sería muy injusto, porque en esos 900 kilómetros recorre 5 autonomías, 5 comarcas de España, y cada una tiene sus tradiciones, sus costumbres, sus leyendas, sus misterios. Pero bueno, yo me quedaría con algunos de los que vamos a ver. Sin lugar a dudas, el que a mí me transformó, me cambió la vida, mi forma de caminar por la vida, y hace que esté enamorado del Camino de Santiago: Santa María de Onate, la iglesia octogonal templaria que está en Navarra, donde todos los caminos se hacen uno, porque en ese punto las dos entradas que hay desde Francia del Camino de Santiago convergen, y desde ahí todos los peregrinos van a Compostela y luego Fisterra, Finisterre, al antiguo fin del mundo. Santa María de Onate es un misterio tallado en la piedra, antiguo cementerio de peregrinos, de concheiros, llamada la linterna de los muertos, donde hay una reina de la que nada se sabe enterrada, cuya cúpula es un mapa secreto que refleja las direcciones de donde están las encomiendas templarias, con una puerta estelar, con toda una serie de símbolos astronómicos. Cuando vayamos en julio, con todos los que se vengan, lo explicaremos ahí al detalle. Un lugar que atesora una energía que te hace cimbrearte, que te hace vibrar, que te hace reconectar, como lo hace todo el Camino de Santiago, con la tierra, con el entorno, contigo mismo, con las estrellas, que te hace compartir y conectar con los demás de otra forma. Ese sería uno. A mí me cambió la vida, me la transformó. Hasta el día de hoy han pasado ya 18 años y 12 caminos de largo recorrido, más de 12.000 kilómetros, y el siguiente es otro sitio que vamos a visitar en ese viaje, que es el kilómetro cero, Fisterra, Finisterre, el antiguo fin del mundo hasta el siglo XV, allí donde a partir de las 7 olas para los celtas comenzaba el mundo invisible, el más allá, allí donde para los griegos estaba el jardín de las Hespérides, allí donde para los clásicos y los romanos venían los ecos de la Atlántida, el mar tenebroso, y donde para los romanos estaba un lugar que es fascinante, sí, Arasolis, el templo del sol, donde hacía el viaje que también se hace en Egipto. Gracias, Fran. Es increíble, es que hay tantas cosas del Camino de Santiago que aquí podríamos quedarnos en un programa de 16 horas seguidas y no las conoceríamos. Por eso el camino hay que vivirlo. Les dejo este libro que nos envía Penguin Random House, se llama Las gemelas de Auschwitz, supuestamente 2 mujeres en la ficción que luchan contra Joseph Mengele, el sanguinario ángel de la muerte. Y este libro que se lo mandaron a Joana Arenas especialmente, que se llama Es Especial, que habla despertar del movimiento Me Too. Muchas gracias a Planeta de Libros, a Tatiana por este. Ya volvemos porque esto es Más Allá, se les quiere. El misterio de los templarios y el Camino de Santiago y los extraños puntos que lo enlazan. Catedrales que también están en Inglaterra. En especial, vean estas imágenes de la capilla de Rosslyn. Observen, por favor. Hay cosas muy extrañas ahí. Juanje Vallejo, ¿qué es la importancia? ¿Qué es lo que hace que la capilla de Rosslyn en Inglaterra sea tan conocida en este mundo del misterio? Cuando los templarios son perseguidos y condenados, no se apresa a todos, ni mucho menos. Entonces ellos salen desde el puerto de La Rochelle de Francia, sale un buen número de barcos, y se sabe, a nivel histórico, está claro que van hasta la ciudad de Tomar, en Portugal, y luego desde ahí van hasta Escocia, porque el rey Bruce estaba excomulgado. Entonces se alían con el rey Bruce para pelear contra los ingleses, manteniendo el reinado del rey Bruce en Escocia, y se alían con la familia Sinclair y crean el último testamento en piedra de los templarios. De los templarios no tenemos textos donde nos digan cuáles eran sus creencias o sus ritos y tal, pero sí nos dejaron un testamento en piedra.
la capilla de Rosslyn. Por eso aparecen novelas como El Código da Vinci, y por eso es tan importante, porque está claro que en esas piedras, aunque no sepamos leerlo, está el testamento de los Caballeros de Cristo, de la orden más misteriosa de la Edad Media. Y Fran, quisiera preguntarle, allí en el Camino de Santiago donde usted está, porque es que lo interesante de este programa es que usted está en el Camino de Santiago en este momento. Quisiera preguntarle muy rápido, ¿qué símbolos extraños se encuentran alrededor del camino que nos indique esa presencia templaria, ¿no? Esa importancia como vía de comunicación de peregrinos, de protección? ¿Qué elementos nos puede contar? Te lo digo en titulares porque si no hablo mucho, ya sabéis que yo soy muy apasionado. Mira, me quedaría con el castillo de las 12 constelaciones, el castillo de Ponferrada, la que fuera gran encomienda de los templarios. A día de hoy ahí se conserva el archivo y la biblioteca más grande dedicada a los templarios que hay, no solamente en España, sino en Europa. Es la fortaleza, la mayor fortaleza templaria que sigue en pie. Y ahí nada más entrar encontramos uno de sus símbolos, una de sus cruces de reconocimiento, la tau en forma de T, que también utilizaba la orden de los antonianos. Y luego me quedaría con otro punto, que además en el viaje al Camino de Santiago en julio, junto con Juan G. haremos, el Cristo de la Pata de Oca, en la localidad de Puente de la Reina Gares, en Navarra, un Cristo que a diferencia de cualquier otro está crucificado en una pata de oca, y es un símbolo de reconocimiento entre los constructores que iban asociados a los templarios, importadores o creadores de lo que se conoce como el arte gótico, que vino después del románico. Y es sorprendente todo lo que nos cuenta Fran, porque de alguna manera esto es un misterio que atraviesa la misma médula de Occidente, no solo histórica, sino geográficamente. Una orden guerrera que en algún momento se volvió incómoda y que fue exterminada por los reyes y por los papas. Y lo que nos queda, Juanje, es simplemente su testamento, que son piedras que viven todavía en nosotros, ¿no? Efectivamente, ermitas y lugares que tenemos en el Camino de Santiago en España, y esa famosísima capilla de Rosslyn. Es muy curioso porque ellos abrazaban cualquier tipo de espiritualidad. La capilla de Rosslyn tiene una parte que es una representación del Yggdrasil, que es el gran árbol del universo según la cultura celta. Lo hemos visto en películas como Thor y todo esto. Y un sitio muy, muy enigmático que es el Pilar del Aprendiz, y allí una inscripción que dice: tras este pilar se encuentra la cabeza de Dios. No sabemos si antiguos textos que nos hablan de la vida de Cristo y que la Iglesia prohibió y tenían los templarios, o vaya usted a saber qué. Ahí hay un montón de cosas. Codex se llama este libro. Un libro realmente impresionante que nos habla de cosas que tienen que ver con el Tesoro del Dorado hasta la Atlántida de Santiago Martínez Concha. Ya volvemos porque esto es Más Allá se les quiere. Continuamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos del Camino de Santiago y también del misterio de los templarios. Y si hay alguien que sabe de misterio es Joana Arenas, que esta noche nos trae un enigma increíble. Muy buenas noches, Joana. El 13 de octubre de 1307, y tras la persecución planteada por el rey Felipe IV a los templarios, pues estos decidieron ir hasta el puerto de La Rochelle y desde allí partir en varios barcos. Pero ¿hacia dónde se dirigían? ¿Cuál fue el destino final de estos soldados? Pues hasta el día de hoy sigue la incógnita, y esto alimenta más la leyenda de los soldados templarios. Sin embargo, aquí les voy a plantear algunas posibles teorías de los destinos a los cuales llegaron estos templarios. Número 1. Portugal. Se dice que este es un destino en el cual pudieron llegar estos soldados debido a la buena relación que el gobierno tenía con esta orden del Temple. Además, algunos teóricos han planteado que quizás ellos ayudaron en la creación de la Orden de Cristo. Número 2. Escocia.
Algunos historiadores plantean que este pudo ser un punto de encuentro entre Robert Bruce, un rebelde que además fue excomulgado, y los soldados de la Orden del Temple. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera pudieron brindar su conocimiento para que este personaje trabajara en contra de Inglaterra. Número 3, América. Y esta es quizás una de las teorías de conspiración relacionadas con el punto al cual llegaron los soldados de la Orden del Temple. Según la leyenda, los nativos de la península de Yucatán plantearon cuando llegó Cristóbal Colón allí que ellos ya tenían una referencia de esos hombres blancos y que sus barcos tenían esas famosas cruces, lo que llevó a muchos historiadores y escritores a plantear que allí posiblemente habían estado los templarios dándoles información y educando de alguna manera a los nativos. Yo sé, Esteban, que usted y nuestros invitados de hoy saben muchísimo más de este tema y quizás pueda analizar cuál de estas posibilidades se les hace que puede ser la más real. ¿A dónde llegaron estos caballeros templarios? Yo me despido y nos vemos en una próxima ocasión. Bueno, esto a mí, llegado a este punto, es el final de los templarios o el comienzo de los templarios de otra manera. Porque aquí estamos hablando de qué pasó con ellos, ¿no? Si se fueron a Portugal y allá se volvieron otra orden, si se fueron a Escocia y también se metieron con el gobierno de entonces este príncipe Bruce o el rey Bruce, o si llegaron a América, que es aún un enigma más grande, Juan Jesús. En Escocia segurísimo, no cabe ninguna duda, nos dejaron la capilla de Rosslyn y los hechos son los que son. Y además la familia Sinclair creó un sello con dos palabras que lo dicen todo, Secretum Templi. O sea, más claro el agua. Justo ahí lo que sucede es que se crea la masonería moderna. Y esto es tremendamente importante. El final de los templarios en Escocia es el comienzo de la masonería en Escocia y en el mundo, con unas ideas nuevas que revolucionaron y cambiaron no solamente nuestra forma de entender a Dios, la espiritualidad y el mundo, sino transformaron nuestra sociedad, porque los masones son los que están detrás del nacimiento de las primeras repúblicas democráticas del mundo, Francia y Estados Unidos de América. Bueno, y yo quiero preguntarle aquí, al final de nuestro programa, ya nos queda esta última intervención para Fran, que nos cuente qué piensa y qué quedó en el Camino de Santiago como herencia templaria. Después del final de los templarios, ¿qué nos queda allí? Que se pueda conocer con usted, que se pueda recorrer con usted, que es uno de los escritores acerca del Camino de Santiago más reconocidos de Europa, por ejemplo. ¿Qué cosas van a ver allí? Lo que vamos a descubrir, lo que hay en el Camino de Santiago, es el legado templario. Sus monumentos, sus templos, sus ermitas, sus cultos, sus secretos, sus mensajes, sus claves. Mirad, habláis del fin de los templarios. No cabe duda que Escocia fue uno de los destinos. Portugal y la Orden de Cristo fue otro, pero España también. En España no fueron perseguidos y los templarios, hasta que llega a su fin, siguieron extendiéndose por el Camino de Santiago y absorbidos por otras órdenes donde mantuvieron esos cultos. Hablabais de América. Yo no creo que acabasen en América, pero sí llegaron a América. Sí estuvieron en América. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en el Camino de Santiago? El legado, toda la historia de los templarios, que todavía está viva, que se puede tocar, que se puede ver y que se puede sentir en sus ermitas, en sus catedrales, en sus castillos, en un montón de lugares que hay a lo largo de los 900 kilómetros del Camino de Santiago. Fran, ¿dónde lo pueden contactar a usted? Aparte de que sabemos que van a hacerse este recorrido, se consigue en Juan G. Vallejo la información, pero a usted, ¿cómo lo pueden seguir? Para preguntarle cosas, lo que sea. ¿En qué redes sociales? A través de las redes sociales, en Facebook, Fran Contreras o Francisco Contreras Gil, en Twitter, @FranContrerasG, en Instagram, Francisco Contreras Gil, y el audiolibro, el ebook o la guía, de la guía mágica del Camino de Santiago, de Ediciones Luciérnaga Planeta, en cualquiera de sus formatos,
lo pueden conseguir en la página web de planetasdelibros.com o franciscocontreras.es. Hay los 3 formatos: ebook, libro o audiolibro. Puedes descargar en el móvil y escucharlo, y a través de las redes sociales, pues compartiendo eso que nos gusta a ti, Esteban, a Juanje, a todos los espectadores y que nos une. Muchas gracias, Fran. Juan Jesús Vallejo, rápidamente, nos queda pocos minutos. ¿Cuál es su conclusión? Una invitación a ese viaje que usted va a hacer y ya, cuénteles a todos. Mi conclusión es que todos los seres humanos en la vida recibimos alguna vez una llamada, que es la llamada de la luz y de lo divino. Se llama ser peregrinos, y por eso en todas las culturas del mundo hay lugares mágicos como es Jerusalén, Roma, la Meca, el Monte Kailash. Y por eso del 1 al 14 de julio nos vamos a hacer el camino de Santiago como un camino de transformación. Un camino en el que hay un legado templario que pervive hasta el día de hoy, máquinas de espiritualidad para transformar a la gente con un conocimiento secreto y ancestral. La gente puede seguirme, la información está en mi Twitter, @JuanjeVallejo, en Facebook e Instagram Juan Jesús Vallejo, en mi canal de YouTube Oculto tras la sombra. Muchas gracias. Y una pregunta, Juan, antes de que se vaya. Si yo vivo en Australia y quiero ir, ¿puedo...? Sin ningún problema. Entras en mi Twitter o en mi Facebook, escribes por WhatsApp a España, y para que te hagas una idea, ya está el viaje casi completo y casi toda la gente va de Estados Unidos. Bueno, ya en Colombia, pero casi todos son de Estados Unidos. Esté usted en China, en donde sea, si quiere ir con estos dos señores, pueden ir. Sin problema. Yo les quiero decir algo. Los templarios no son solamente algo que quedó en el pasado. Su legado vive con nosotros. Muchas de las instituciones que hoy comprendemos como instituciones democráticas se formaron en ese momento histórico. Tal vez no tenemos el Santo Grial, tal vez el Santo Grial ya está dentro de nosotros, y es la libertad con la que ellos trataron de luchar por imponer el pensamiento sobre la violencia, a pesar que eran guerreros. Nos vemos dentro de otros 8 días aquí en Red Más, y recuerden que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá. Se les quiere.